Qué bueno que estamos aquí compartiendo ideas, compartiendo pensamientos, compartiendo sabiduría. Yo creo que esa es el espíritu de estos encuentros. En esta ocasión, hablar de un pensador como Baruch Spinoza suena un nombre, ¿verdad?, casi judío. Suena un nombre bíblico, Baruch Spinoza. Bueno, sí, un nombre bíblico, efectivamente. Y era porque Spinoza era judío. Sus padres eran de los judíos tradicionales, ortodoxos. Y Spinoza nació en ese contexto en el siglo XVII, 1632. En esa comunidad judía de Portugal, que es donde viven sus padres, pero que luego él nace propiamente en Holanda, en los Países Bajos, que en ese tiempo es importante poner como contexto, Europa está pasando por lo que diríamos la reforma y la contrarreforma, reforma protestante. Ustedes saben que en el siglo XVII, en el siglo XV, pues en 1517, Martín Lutero y los príncipes alemanes pues inician una reforma a la iglesia católica, a lo que se denominó la reforma protestante, donde la iglesia católica tenía acusada de todo el tema de la simonía, el tema de la solo lectura. Fue una reinterpretación del cristianismo que hizo Martín Lutero, que se separó de esa autoridad eclesiástica del Papa. Y bueno, a partir de ahí toda Europa o parte de Europa se convierte a esa nueva visión del cristianismo, que es el protestantismo, la iglesia luterana, el calvinismo, Zwinglio. Entonces, Spinoza, su familia son fruto de la persecución de los reyes católicos de España, o de la persecución de todos los judíos. Viaja su familia de Portugal a Holanda, que en Holanda ya se vive por el siglo XVII un protestantismo más acabado, aunque sigue siendo perseguido por los reyes católicos de España, que en ese entonces tenían gran poder en toda Europa. Entonces, en ese contexto es que Spinoza desarrolla su pensamiento. Para ese entonces, ser religioso era casi algo identitario. Todo el mundo tenía que, de una manera u otra, pertenecer a una denominación religiosa, en este caso cristiana, o católico o protestante. Ya para los Países Bajos, en ese entonces ya la mayoría se decantaban por el protestantismo, fruto de esa reforma. Entonces, en ese contexto es que Spinoza desarrolla su pensamiento, influenciado por un acto, un elemento en su vida, que fue que a Spinoza lo que hoy sería que los excomulgaron. A Spinoza lo excomulgaron de la comunidad judía. Excomulgar a alguien en ese entonces, en la familia de él, que era una familia, muere su hermano, entonces él tenía la posibilidad de quedarse con el negocio familiar, pero él lo excomulgaron, donde le escriben una cartilla y siendo maldiciones le sueltan a Spinoza. Y la actitud de Spinoza ante eso fue: ok, ya eso me permite hacer como quiera que sea lo que ya yo entiendo que tengo que hacer. Eso es una situación grave porque él podía retractarse de sus ideas o sencillamente seguir su vida, y él optó por seguir su vida. Entonces, y esa coherencia que vivió Spinoza en su vida, en su decisión, apartarse de una comunidad judía, es lo que está, digamos, en el fondo de su pensamiento, o de un libro que es el que sobre el cual vamos a reflexionar hoy,
que es la ética de Spinoza. Este libro se titula, realmente es un libro bastante denso, es una obra que no se lee de un tirón, es una obra que requiere realmente sentarse, que es la ética comprobada según el orden geométrico. Solamente el nombre de la obra, ética comprobada según el orden geométrico, ya el título en sí mismo deja mucho que pensar. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Bueno, ¿cuál es el punto de partida ya desde el pensamiento propiamente? Tratado de la Reforma. Spinoza había escrito antes un libro titulado sobre el Tratado de la Reforma del Entendimiento. En ese libro, del Tratado de la Reforma del Entendimiento, ustedes saben, un libro sobre teoría del conocimiento, que escribió Spinoza. Recordemos que en cuanto al pensamiento filosófico, Spinoza se enmarca, para que tengamos una idea, en el racionalismo, ¿sí? Donde la verdad, donde los argumentos y el conocimiento en sí, es que la fuente de él es la razón per se, no tanto la experiencia, no tanto el conocimiento que se da por las relaciones con las cosas de afuera, sino es la razón la que verifica y certifica la validez del conocimiento. En ese sentido, en esa obra Spinoza intenta resolver un problema importante, pero esa obra también, la ética comprobada según la geometría, establece el sistema filosófico de Spinoza. Solamente, por cuestión de tiempo, vamos a ibanar aquí algunas ideas sencillas, fíjense. Pero quiero sí dejarle claro a ustedes qué intenta resolver Spinoza, a qué problemas responde Spinoza en esa obra. Y para plantear el problema que responde, partimos de la obra El Tratado de un dicho, de algo que se dice en la obra del Tratado de la Reforma del Entendimiento, que dice que la experiencia, dice Spinoza, enseña le enseña a él, ¿no?, que todas las cosas son vanas y fútiles, que todas las cosas de la experiencia son vanas y fútiles, y que él veía que todos los objetos que causan temor o utilizados para causar temor no contienen ni bien ni mal alguno, a no ser que mi ánimo se vea afectado por ella. O sea, lo que quiere decir es que primero que todas las cosas son fútiles. Pensemos en el contexto socio-religioso de Spinoza, ¿sí? Contexto protestante. Entonces, es lo que llega a decir que realmente las cosas a través de las cuales quieren provocarle miedo, realmente esas cosas, realmente en sí mismas, no tienen por qué crearle miedo a nadie. Las cosas de afuera también él la considera como cosas fútiles, cosas que en sí mismos no podemos considerar un valor como tal en sí mismo en las cosas, y es en ese sentido que al menos que yo me deje afectar por las cosas, y es en ese sentido que él decidió investigar si existe algo que es un bien verdadero en sí mismo. ¿Se puede decir que existe algo que sea un bien verdadero en sí mismo? Y que además de ser un bien verdadero, que se pueda decir como un bien verdadero, porque Spinoza está respondiendo a los postulados religiosos del momento, que hay toda una propuesta, que es lo que guía la vida de la persona, pero realmente eso se puede dar como bueno, como válido. ¿Existe algo que se pueda considerar como un bien verdadero, capaz de comunicarse, que por sí solo, sin intervención de los demás, afectara el ánimo? ¿Existe algo que hallado y poseído me permita gozar eternamente? Fíjense, esta es una pregunta importantísima. ¿Existe algo que me permita gozar eternamente de una alegría suprema? ¿Existe algo en la vida humana
que nos permita a nosotros realmente vivir una vida feliz constantemente, continuamente, algo que sea la fuente de eso? Esa no es una pregunta que se responde fácil. Pero Spinoza intentó encajar la respuesta a eso. ¿Existe algo? Sigue preguntándose Spinoza, ¿verdad?, que me permita gozar eternamente. Esa es, como diríamos, la meta de Spinoza. Yo no sé si a ustedes les parece una preguntita superflua, pero realmente todo lo que uno busca en la vida intenta de una manera u otra responder a esa pregunta. Yo diría que todo lo que uno hace, los estudios, el casarse, el no casarse, en el fondo intenta responder a la satisfacción o la realización personal del individuo. En el fondo, podríamos decir al goce, a la alegría o a la felicidad, que es lo que sea. Esta es la meta de Spinoza, que pone la naturaleza teórica de la filosofía. O sea, Spinoza pone la naturaleza teórica de la filosofía al servicio de la práctica del buen vivir, buscándole respuesta a esta interesantísima pregunta, que yo creo que es una pregunta que todos nosotros de una forma u otra, consciente o inconscientemente, intentamos responder. Que en palabras de Jean-Paul Sartre, él decía que nosotros nos enfrentamos al mundo siempre con una pregunta, la hagamos o no. ¿Sí? Siempre tenemos como una expectativa. La gente que van entrando aquí, que vienen a este espacio, aunque no se lo hayan preguntado, pero ya en entrada tienen a qué yo voy, que yo voy a aprender ahí, de qué me va a servir esto, o voy a sentarme ahí a hacer como que estoy, pero no estoy. Ya de entrada como que tenemos expectativas y que siempre estamos situados de una forma u otra ante la vida. Entonces Spinoza intenta dar esa respuesta y sobre todo cómo él responde a esa pregunta. En ese sentido, digamos, Spinoza responde con esta obra que le mencioné, Ética comprobada según la geometría. ¿Por qué la geometría? Porque Spinoza en la obra intenta dar respuestas tan racionales a través del método sintético, de tal manera, y por eso él dice según el orden geométrico, de tal manera que las respuestas que él dé sean respuestas casi taxativas, axiomáticas, sin error. Por eso es que él pone todos los argumentos racionales a favor de esa respuesta, intentando sistemáticamente responder a esta pregunta en esa obra ética que hay que leerla para uno amoblarse bien realmente. Entonces, además de la obra, digamos que es un corpus teórico, en su vida él intenta también vivir acorde a lo que él plantea, que esa es una de las grandezas de este filósofo, pensador Spinoza. En ese sentido, ¿verdad? Spinoza, como ya habíamos dicho, había sido expulsado de la comunidad judía a los 23 años. Entonces, y le mencionaba ahorita ese famoso texto de la censura, donde se arroja tanta violencia, y cómo él respondió ante esa tanta violencia de una manera, dicen todos los estudiosos, tranquilo, aunque no hay como un texto que recoja la respuesta, la palabra taxativa, pero la respuesta de Spinoza fue una respuesta tranquila, pacífica. Es como si dijera, bueno, como quiera que sea, yo seguiré haciendo lo que entiendo que tengo que hacer, sin asumir un rencor ante la postura de su comunidad judía, aunque dejó de ser judío, incluso se cambió de nombre de Baruch Spinoza a un nombre latino, Benedictus, como quiera significa bendito los dos, pero Benedictus es un nombre en latín, que el latín era como la lengua universal en el momento. En ese sentido,
En el tiempo de Spinoza, le decía que esa identidad religiosa era importante. Igual que Spinoza, digamos, muchos nos damos cuenta por la experiencia que las cosas son vanas, fútiles, y lo que ofrece la vida, fama, materia, digamos, son cosas huecas y sin valor. ¿Qué hacer? ¿Y qué hizo Spinoza? Porque él tenía varias alternativas. ¿Qué hacer? ¿Sigo mi corazón y estudio filosofía? ¿O me dedico a estudiar mercadeo o ese tipo de cosas? ¿Sí? Seguir el corazón, ser auténtico a uno mismo. Entonces Spinoza, ante esa incertidumbre de joven, él como quiera siguió su corazón y estudió filosofía. Siguió desarrollando su pensamiento filosófico, dejó de buscar la riqueza que le ofrecía en ese entonces, tal vez seguir la empresa familiar. Entonces, algunas ideas clave que siguen saliendo en esta obra es cómo ese nexo filosofía y religión al que responde Spinoza, y él tiene un concepto sistemático sobre Dios, pero no entiende a Dios dentro de su obra como entendemos como el Dios cristiano o el Dios judío, sino que para Spinoza, Dios, hay una frase en latín, Deus sive natura, como que Dios es la naturaleza, decía Spinoza. Lo que quiere decir es que toda la naturaleza, todo lo existente, está integrado en una única sustancia, a la que Spinoza llama Dios. No confundir aquí el concepto Dios con el Dios cristiano, el Dios religioso, sino la naturaleza. Por tanto, es el Dios del que habla Spinoza, es el Dios que se da en la realidad, en la naturaleza. Antes de Spinoza, nosotros tenemos que Aristóteles definía la sustancia en cada cosa, ¿sí? O sea, se puede hablar de un sinnúmero de sustancias. Luego Descartes divide la sustancia en dos, la res extensa y la res cogitans, que son las res extensas, son todas las cosas, y las res cogitans es el pensamiento, ¿sí? Entonces Spinoza unifica la sustancia en una sola, tanto las cosas del pensamiento como las cosas de la naturaleza, la hace depender en una única sustancia, que es la que él llama Dios. ¿Por qué expreso esta idea? Por la siguiente, y es que ¿cómo se entiende entonces la vida humana en una única sustancia? ¿Qué pasa con nosotros, con la individualidad, con las cosas particulares en la vida humana? Que tenemos nosotros la capacidad de elegir. ¿Qué expresa Spinoza en este contexto sobre el destino? Spinoza dice que entiende la libertad no tanto como que nosotros, seres humanos, tenemos la capacidad de elegir las cosas, sino que la entiende dentro de las leyes de la misma naturaleza. Es como si lo que el ser humano quisiera hacer, o lo que nosotros podemos hacer, hay que entenderlo no como que somos nosotros, seres pensantes, lo que hacemos y decimos lo que son las cosas, sino que todo está en el marco de una única sustancia que es la misma naturaleza. Por tanto, lo que rige la vida humana, lo que rige la misma sociedad, lo que rige el cosmos, son las mismas leyes de la naturaleza. Es esa sustancia única de la que habla Spinoza. Entonces, ¿qué es lo que impulsa a la vida humana a vivir? A lo que Spinoza llama el conatus, o la pasión. Hay un conato, la pasión, que lo da la misma naturaleza,
al ser humano, que es lo que lo impulsa a vivir. Y en ese sentido, entonces, que transcurre la misma vida del ser humano. Entonces, ya modernamente, tal vez haciendo como una reflexión sobre esta idea de la misma libertad, todas las teorías de la neurociencia, incluso el subconsciente, los estudios del inconsciente, uno podría preguntarse, ¿realmente las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida son decisiones que parten de nuestra auténtica y certera libertad, o ya nuestras decisiones están condicionadas? ¿Hasta qué punto el ser humano es libre en sí mismo? ¿Hasta qué punto las decisiones que tomamos realmente las tomamos, o ya hay en sí mismo, incluso el mismo cosmos en la sociedad, ya es que nos lleva y nos impulsa a nosotros a hacer lo que tenemos que hacer, a decidir lo que tenemos que decidir? Porque ustedes, por ejemplo, vinieron aquí a la universidad. Puede ser que haya muchas cosas que hacer, pero dentro de todas esas, esta amalgama de cosas que nosotros podemos hacer, ya esto es lo que tenemos que decidir. En el fondo, la libertad ya está como si fuera semi-decidida o semi-deliberada, o es como ya tuviéramos unos caminos preestablecidos hacia dónde tenemos que caminar, hacia dónde tenemos que ir. Por tanto, se puede seguir reflexionando a partir de este pensamiento y de entender el mundo como una única sustancia, como una unidad, diferente a los sistemas tradicionales que entienden la dualidad, espíritu, alma, realista, idealista. Yo creo que esa dualidad tal vez no hacen tanta justicia, incluso a lo que hoy científicamente se está viendo, como cuando se intenta buscar o explicar el origen, la partícula, la partícula que compone el universo. Sí, entendernos como esa unidad, yo creo que es tal vez la búsqueda de una explicación tal vez más racional. Y creo que Spinoza, en esta obra, Ética comprendida según el orden geométrico, creo que da muchas pautas para entender. Yo le advierto a los que van a leer a Spinoza que es una obra que está escrita en proposiciones. ¿Por qué en proposiciones? Porque las proposiciones o son afirmativas o son negativas, no son pensamientos en el aire o pensamientos sin un sentido en sí mismo. Entonces, todo lo que él plantea en esa obra, no solo al que la lea a profundidad, no solo le va creando una estructura de desarrollo del pensamiento lógico y coherente, sino que se va entrando de un sistema. Aquí hay un especialista en la Escuela de Filosofía, en Espinoza, que es Elsa San-Amán. Así que ella... Mañana a las 4. Elsa San-Amán nos daría mucha cátedra, porque ha profundizado bastante sobre la obra de Spinoza, pero de entrada motivar a la lectura de esa obra, que es como la síntesis de todo el pensamiento de Spinoza.